Fue un año que no solo marcó a México, sino que lo transformó y sacudió con acontecimientos que siguen estando presentes en el ánimo colectivo. Hoy una conversación de controversia con el prestigioso politólogo y escritor Alfonso Zárate acerca de su nuevo libro, La generación de 1994 que marcó historia, Grupo San Ángel. México amaneció en el 94 con la noticia del alzamiento armado del Ejército Zapatista en Chiapas. Ese mismo día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los hombres de negocios Alfredo Harp Elú y Ángel Lozada Moreno son secuestrados y en marzo es asesinado, ejecutado en Tijuana Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República. Meses después sería ejecutado José Francisco Ruiz Massieu, quien encabezaría a los legisladores del PRI, en ese entonces el partido hegemónico, en la Cámara de Diputados. Y en medio de esta vorágine de acontecimientos surge el Grupo San Ángel, una iniciativa plural y ciudadana que pugnaba por un nuevo México y apostaba por el avance democrático del país. Alfonso Zárate es politólogo, escritor también, y yo quiero agradecerte, Alfonso, hace mucho tiempo que te admiro, te conozco. Gracias por traernos este libro que se llama La generación de 1994 que marcó historia, Grupo San Ángel. Bienvenido, Alfonso, gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un privilegio estar con dos periodistas a los que quiero y admiro tanto como ustedes. Era un grupo de lo más extraño. Cuando se empezó a conjuntar ese Grupo San Ángel, la gente decía, bueno, ¿cuál es la ideología? ¿Cuál es el partido político? No lo había, ¿no es así? Sí, es cierto. Yo creo que una parte muy importante a subrayar de la notoriedad del Grupo San Ángel es que esta idea, que originalmente fue de Carlos Fuentes, consistió en convocar a personas de distintas trayectorias, de distintos orígenes. Había gente que venía lo mismo de Guadalajara, que venía de Monterrey, que venía de otras partes del país y desde luego quienes vivíamos en la Ciudad de México. Pero la característica principal era que teniendo distintas filias y fobias, porque había militantes del PRD, militantes del PRI, militantes del PAN, y quienes como yo no militábamos en partido alguno, y sin embargo tuvimos la capacidad para poder conversar, para poder debatir en un ánimo de respeto y de pares. ¿Cómo fue que pudo sobrevivir ese barco en la tormenta, Alfonso? Yo creo que precisamente por eso, lo planteaba bien Sergio en un principio, yo creo que el 94 de alguna manera empezó unos meses atrás, en mayo de 93, con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Entonces, nosotros podemos ver ese tiempo nublado como la conjunción de una serie de acontecimientos verdaderamente graves y que podrían haber sido traducidos, y de hecho algunos los tradujeron así, como una mano negra que pretendía desestabilizar al sistema político mexicano. ¿Por qué? Porque si sumamos el atentado a Posadas Ocampo con los otros acontecimientos, es posible leerlo como una forma de golpear, por una parte, a la institución Iglesia Católica Mexicana, una institución importante en el sistema político, pero después la irrupción del Ejército Zapatista con un manifiesto, la Declaración de la Selva Lacandona, que implicaba declararle la guerra al gobierno mexicano y a las Fuerzas Armadas. Ahí están otras dos instituciones interpeladas. ¿Y luego el asesinato de Luis Donaldo, que significó un golpe al partido dominante en esa época y, desde luego, a la presidencia. Pero, a ver, ¿tú crees entonces que no fueron casualidades, sino causalidades? No, yo creo que es posible que cada una de ellas respondiera a una distinta lógica, pero creo también que cabe la teoría de la conspiración, porque alguien podría decir, ¿cómo es posible que en este periodo tan breve se ataque a la institución Iglesia Católica, Presidencia de la República, Fuerzas Armadas, Partido Revolucionario Institucional y Congreso de la Unión? Entonces cabía la posibilidad de construir esa hipótesis. Mi conclusión, en lo personal, es que cada una responde a diferentes orígenes, a diferentes razones, pero el hecho de que se hubieran conjuntado
hizo que alguien llamara correctamente a 94 como nuestro annus horribilis. Y lo fue de alguna manera. Lo fue. Cuéntanos del Grupo San Ángel. Había algunos personajes de una personalidad muy rimbombante, unas divas verdaderas, y había otros que eran muy discretos. ¿Cómo funcionaba el Grupo San Ángel? ¿Cómo se debatía? ¿Y qué surgió finalmente de todas estas discusiones? Yo creo que una de las cualidades del grupo fue la laxitud en cuanto a sus reglas. Y quizá diría también que fue una de las razones para que fuera languideciendo. Pero en un principio había algo tan simple como esto, que el anfitrión, aquel que nos recibía en su casa, coordinaba la mesa y nos iba dando la palabra según el orden en que se iban solicitando, de tal manera que íbamos construyendo poco a poco posicionamientos y al término de la sesión se asignaba a una comisión redactora del planteamiento del grupo, se sometía esto a la opinión de todos los integrantes y se publicaba. O sea, no había en realidad nadie dominante, porque había la impresión de que personalidades como Jorge Castañeda o la maestra Elba Ester Gordillo Demetrio Sodi. O Demetrio Sodi eran los que dominaban, pero no era cierto. Yo creo que ellos dominaron en un primer momento. Es decir, yo creo que quienes tradujeron la idea de Carlos Fuentes fueron ellos. Es decir, que finalmente el grupo arranca porque hay operadores políticos muy eficaces, que eran efectivamente Demetrio Sodi, Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar Cice y la maestra Elba Ester. Entonces ellos son el motor original. Incluso recordaría que el grupo nace sin nombre. Se hablaba de un Frente Ciudadano, pero como las primeras dos reuniones se hicieron en casa de Jorge Castañeda, en Tlacopac, San Ángel, un día el periódico Reforma presentó la nota de nuestra reunión y dijo el Grupo de San Ángel. Y nos gustó el nombre y dijimos, pues nos quedamos como tal y empezamos porque no implicaba tampoco ninguna connotación de carácter político partidista, ¿no? Exacto, eso era muy casual. Sí, nos gustó mucho y de hecho todos los planteamientos públicos de nuestro grupo fueron firmados por Grupo San Ángel. Alfonso, para quienes se pregunten por qué es importante revivir el 94, habrá algunos millennials que ya lo vean muy distante o algunas personas que digan, pues ya pasó hace relativamente mucho tiempo. Hay muchos jóvenes que no habían nacido. Es importante el 94 como un aprendizaje para el México actual. Sin duda, porque el preámbulo del 94 y en mi caso como sociólogo siempre le doy una gran atención a la génesis de los fenómenos. Entonces, en este caso yo creo que el antecedente inmediato había sido la elección presidencial del 88, una elección contaminada por el fraude, una elección que muchos repudiamos por... Era el México todavía del ratón loco, del carrusel, de las urnas embarazadas, cosas que los jóvenes no entienden qué era, pero era el México en el cual la elección era una simulación. Pero el México, presidente de la República decidía quién era su sucesor y ese era. Bárbaro en el sentido democrático. Sí, y en ese sentido, la elección de 94 tiene ese referente, pero además lo tiene en un contexto de candidatos fuertes, de nuevo el ingeniero Cárdenas y Diego Fernández de Ceballos. Entonces hubo quien, y ese fue Demetrio Sodi, en un artículo en el periódico La Jornada, advirtió del riesgo del choque de trenes. Es decir, la hipótesis era que este nivel de confrontación iba a derivar en un conflicto postelectoral y que había que tratar de evitar ese conflicto postelectoral, de tal forma que el 94 es un año de una formidable polarización. Y yo no pensaría de manera alguna que hoy estamos repitiendo los elementos que singularizaron al 94, pero sí en la parte de polarización. Entonces, a 25 años de distancia, hoy nos encontramos con una sociedad realmente muy polarizada. Tenemos a un grupo, en mi opinión mayoritario, que es un grupo que ha sido lastimado, que ha sido abandonado en cierta medida y que encuentran en el presidente López Obrador su voz, su esperanza de un cambio profundo y que lo han convertido en una especie de deidad
que es intocable, que no se equivoca nunca y que incluso se han convertido a través de las redes sociales en grupos de linchamiento. Inquisidores, ¿no? Inquisidores, pero dramáticos, duros. Y frente a eso está otro sector, ciertamente minoritario en términos numéricos, pero con una gran significación, con un gran peso social, político, económico, que ve con preocupación y con temor la manera atropellada en que está avanzando la Cuarta Transformación. Suerte de revancha social, ¿no? Y entonces yo creo que la experiencia del Grupo San Ángel puede ser rescatable en el sentido de la pertinencia, a 25 años de distancia, de construir instancias diversas, plurales, no para estar en contra del presidente, sino estar a favor de México. Es decir, una instancia que... O sea, sí sirvió, porque hubo mucha gente que dijo de qué sirvieron tantas sesiones, tantas discusiones, tantos alegatos. ¿Sí sirvió de algo el Grupo San Ángel? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que cuando observamos nuestro sistema político a 25 años de distancia, hay que recordar que, por ejemplo, en el 94, el Instituto Federal Electoral estaba presidido por el secretario de Gobernación. Sí. Es decir, que teníamos instituciones con el dominio del poder público. Secretario de Gobernación que al mismo tiempo era miembro del PRI, del partido de gobierno. Aunque en ese caso, en el tramo final ya no, porque Salinas con inteligencia escogió a Carpizo, que había sido rector de la universidad y que tenía ese hasta el propio Salinas académico. Decía, ahora tienen a un presidente que no milita en mi partido. Pero eso ya fue el IFE, ¿no? Pues, sí, ya fue en el último tramito. Sí. Ahora, ¿qué esperas que encuentren tus lectores, mi querido Alfonso? Yo creo que, por un lado, entender que este país de tiempo en tiempo ha vivido condiciones muy adversas y que ha tenido el talento para superarlas. Efectivamente, hoy tenemos un IFE Ciudadano, tenemos un Instituto Nacional de Acceso a la Información, tenemos una gran simetría en la competencia electoral. No era hace 25 años, en donde todos los recursos públicos y mediáticos estaban a favor. Entonces, que sí se logró cambiar. Pero yo diría también una advertencia, Ricardo. La advertencia es: cuesta mucho trabajo construir instituciones democráticas, pero pueden ser capturadas o derruidas muy fácilmente y que hay que defenderlas. Una lección que hay que retomar. Así es. El día de hoy en particular. Alfonso Zárate, autor de La Generación de 1994, que marcó historia. Grupo San Ángel. Gracias por esta conversación. Gracias, gracias. Ricardo, qué gusto. Gracias. ¿Y nosotros? Nosotros continuamos.